Mercedes-Benz. Una de las compañías automotrices más antiguas y lujosas del mundo, con un valor alrededor de 80.000 millones de dólares. Bienvenidos a la impresionante historia de Carl Benz y su multimillonaria empresa. Todo comenzó con un pobre ingeniero, quien enfrentó muchas dudas y fracasos en su búsqueda de construir el primer carruaje sin caballos. A pesar de sus desafíos, demostró que todos estaban equivocados y convirtió su pequeña empresa en la primera y más grande compañía de producción de automóviles del mundo a fines del siglo XIX. El amor por la innovación nunca muere. Su historia. Carl Benz nace el 25 de noviembre de 1844 en Karlsruhe, Alemania. Tras finalizar sus estudios de ingeniería mecánica, el joven ingeniero asciende con rapidez de simple técnico de montaje a diseñador mecánico y maestro de taller. Su empresa Benz y Cie, con sede en Mannheim, fue la primera planta de automóviles del mundo y la más grande de su época. Mostró una temprana inclinación por la mecánica. Su curiosidad innata y su determinación inquebrantable fueron el alma de sus ambiciones, impulsándolo hacia adelante frente a detractores y escépticos. En el año 1885, el mundo estaba al borde de un cambio monumental. Carl Benz, un desconocido ingeniero alemán, acababa de patentar un invento innovador que cambiaría el curso de la historia de la humanidad. Su creación fue un vehículo de 3 ruedas con motor de combustión interna. 20 de julio de 1872, Carl y Berta Benz contraen matrimonio. Años después, Benz escribe en sus memorias: desde aquel día, tuve a mi lado a una idealista que sabía perfectamente lo que quería, desde las cosas más pequeñas e ínfimas a las más grandes, increíbles y lejanas. Efectivamente, Berta Benz resulta ser decisiva para el posterior éxito de Carl Benz, puesto que le apoya en todas sus iniciativas y comparte su espíritu pionero. Así, se convierte en la primera persona en realizar un viaje de larga distancia a bordo de un vehículo propulsado por gasolina. Obstáculos. El viaje de Benz hacia la invención del automóvil estuvo plagado de desafíos. Luchó contra la inestabilidad financiera, la oposición social y la pura complejidad de la tarea que tenía entre manos. Crear un motor operativo y combinarlo con un vehículo rudimentario era algo inaudito en ese momento, y los críticos se apresuraron a descartar su esfuerzo como un sueño de tontos. A pesar de todos los obstáculos, Benz siguió adelante. Construyó un prototipo que confiaba que serviría como modelo para vehículos futuros. Este motorwagen, como él lo llamaba, era impulsado por un motor de 4 tiempos, un solo cilindro y montado en la parte trasera. Benz se había mantenido erguido ante innumerables reveses e incertidumbres, y finalmente estaba listo para seguir adelante. El viaje inaugural del motorwagen tuvo lugar un día de verano de 1886. El vehículo de 3 ruedas cobró vida, con Benz al timón, con la creencia de que su creación brillaba en sus ojos. El viaje fue un éxito humilde pero rotundo. El motorwagen recorrió las calles de Mannheim, Alemania, con una determinación poco común en aquellos tiempos. Benz construyó un motor de 4 tiempos con un cilindro horizontal de 954 centímetros cúbicos de desplazamiento, que podía girar a 400 RPM, y alcanzar una potencia de 0,75 caballos de fuerza. El triciclo motorizado de Benz fue una novedad absoluta en todo el mundo, ya que fue el primer vehículo impulsado por un motor de combustión interna. La velocidad máxima que alcanzaba era de 16 km/h. La noticia del triunfo del motorwagen resonó en Alemania y el resto del mundo. Benz, que alguna vez había sido descartado como un soñador, ahora era celebrado como un innovador, un pionero que se había atrevido a desafiar las convenciones. Había mostrado al mundo la magia de la determinación y el poder de la creencia. En 1886 comenzó la exitosa y larga historia de Mercedes-Benz, que ya tiene 132 años de vida y sigue revolucionando el mundo automotriz. El certificado de nacimiento del automóvil lleva el número de RP 37435, y registró el invento del vehículo motorizado con motor de gasolina presentado por el ingeniero Carl Benz el 29 de enero de 1886 en la Oficina Alemana de Patentes Imperial en Berlín. El documento de 132 años de edad es un testimonio de espíritu innovador de Carl Benz, su poder creativo y visión empresarial. Primeros automóviles de la historia. Ese mismo año 1886, a unos 100 kilómetros de distancia de Benz y sin conocerse, Gottlieb Daimler creó el primer vehículo motorizado de 4 ruedas. Las invenciones de Carl Benz y Gottlieb Daimler trajeron una revolucionaria y nueva dimensión a la movilidad. Y todo comenzó con un camino visionario que Carl Benz estableció el 29 de enero de 1886, cuando solicitó una patente para su gran invento, el automóvil. Los elogios, sin embargo, hicieron poco para sofocar el aluvión de críticas. Los detractores continuaron reprendiendo el invento de Benz, calificándolo de poco práctico y de indulgencia para los ricos. Carl Benz, sin embargo, permaneció imperturbable. Vio en el motorwagen la puerta de entrada al futuro, un futuro en el que la movilidad no estaba ligada a los caballos y los carros, sino a la potencia de los motores. El Benz Patent Motorwagen no era simplemente un medio de transporte. Era un símbolo del espíritu indomable de Carl Benz, un testimonio de su tenaz perseverancia frente a obstáculos aparentemente insuperables.
La dedicación de Benz a su creación fue inquebrantable, y fue esta determinación la que lo impulsó anteriormente a establecer Benz y Company Rheinische Gasmotorenfabrik en 1883. En la fábrica, Benz se esforzó por realizar una producción a gran escala del Motorwagen. Era una empresa costosa y la carga financiera era sustancial. Benz había apostado efectivamente toda su fortuna a construir los automóviles. Apoyando sus esfuerzos estaba su esposa Berta Benz, quien creía inquebrantablemente en la visión de su marido. Fue Berta quien realizó el truco más audaz en la promoción del invento de su marido. En 1888 emprendió un viaje de 100 kilómetros desde Mannheim a Pforzheim en el Benz Patent Motorwagen sin decírselo a su marido. Esta impresionante demostración de la confiabilidad y practicidad del automóvil fue fundamental para la adopción temprana del automóvil. El éxito del Motorwagen llevó al nacimiento de la primera empresa dedicada exclusivamente a la producción en masa de automóviles. La previsión y la visión para los negocios de Benz le habían permitido hacerse un hueco en un mercado emergente. La lucha del poco conocido ingeniero se había transformado en el comienzo de una industria de $1.000 millones. La determinación y la resiliencia de Benz lo habían llevado a través de numerosos obstáculos, pero un nuevo desafío estaba en el horizonte. Los competidores, atraídos por el atractivo de esta naciente industria, comenzaron a dar a conocer su presencia. La competencia fue feroz e implacable. Los fabricantes de automóviles compitieron entre sí para producir vehículos que fueran más rápidos, más cómodos y más deseables que los de sus competidores. Benz tuvo que innovar continuamente para asegurarse de que las ofertas de su empresa se mantuvieran a la vanguardia. Sin inmutarse por los crecientes desafíos, Benz siguió adelante, superando continuamente los límites de lo que un automóvil podía lograr. El mundo fue testigo del nacimiento del Benz Victoria, un coche de lujo que alcanzaba asombrosas velocidades de 18 km por hora. El vehículo fue un epítome de la destreza de ingeniería y el compromiso infalible con la calidad de Benz. A principios del siglo XX, Carl Benz estaba listo para llevar su empresa al siguiente nivel. El Benz y Company Rheinische Gasmotorenfabrik fue rebautizado como Benz, ICE en 1899 y, en 1900, la empresa lanzó un nuevo modelo elegante y potente, el Benz de 18 caballos de fuerza. Este vehículo robusto y fiable generó importantes ingresos, solidificando aún más la posición de Benz en la industria del automóvil. Los primeros años del siglo XX trajeron consigo un nuevo capítulo en la vida de Benz. Su empresa se fusionó con Daimler Motorengesellschaft, un renombrado fabricante de automóviles fundado por Gottlieb Daimler y Wilhelm Maybach, para crear una poderosa entidad llamada Mercedes-Benz. Carl Benz, el ingeniero indomable, finalmente sentó las bases de la corporación multinacional que hoy conocemos como Mercedes-Benz. Pero este no era un viaje que debían emprender los débiles de corazón. El camino hacia el éxito había sido largo y plagado de desafíos, pero Benz había demostrado estar a la altura de la tarea. 1901, el primer Mercedes. El primer automóvil moderno. Su temprana muerte impide a Gottlieb Daimler contemplar una de las construcciones más extraordinarias que Maybach realizara para la empresa común, el primer Mercedes, que causa furor en la semana de Niza en marzo de 1901. Se trata de un vehículo ligero y potente con centro de gravedad bajo, que se diferencia claramente de cualquier vehículo construido hasta ese momento. Con el Mercedes 35 caballos, el automóvil adquiere una forma propia, que supone el fin de la era de los carruajes en la construcción de automóviles. 1909, una buena estrella en todas las carreteras. De la estrella de 3 puntas a la estrella Mercedes. Desde septiembre de 1902, DMG cuenta con un nombre de marca de éxito, protegido por una patente, Mercedes. Pero todavía falta un emblema característico. Paul y Adolf, los hijos de Gottlieb Daimler, se acuerdan entonces de que su padre había utilizado una estrella como símbolo en el pasado. La junta directiva de la Daimler Motorengesellschaft acepta la sugerencia y registra una estrella de 3 puntas. Con la fusión de las empresas de MG und Benz, ICE en junio de 1926 se crea un nuevo nombre de marca con los elementos esenciales de los emblemas empleados hasta ese momento. La mundialmente conocida estrella de 3 puntas de Daimler Motorengesellschaft es rodeada por el nombre de marca Mercedes, y el también afamado nombre de marca Benz, cuya corona de laurel enlaza ambas palabras. Aunque Benz había adoptado el papel de socio principal tras la fusión, la recesión económica que siguió a la Primera Guerra Mundial afectó enormemente a la empresa. A pesar de las probabilidades, Mercedes-Benz logró sobrevivir e incluso produjo modelos de automóviles de lujo a lo largo de las décadas de 1920 y 1930. El diseño y la ingeniería automotrices continuaron progresando bajo la sombra de la historia y la economía alemanas. La Segunda Guerra Mundial trajo inmensos desafíos a la empresa. La tensión económica y las consecuencias de la guerra dificultaron que Mercedes-Benz mantuviera su posición preeminente. Sin embargo, la empresa se recuperó y logró mantener una participación de mercado significativa en medio de una agitación global generalizada. En la posguerra, Mercedes-Benz resurgió de las cenizas, adoptando tecnología moderna y un diseño innovador para recuperar el terreno perdido. La empresa presentó su primer coche de lujo de la posguerra, el Mercedes 600, en los años 60, que se convirtió en un símbolo de opulencia y confort.
Este periodo marcó el resurgimiento de la empresa, y su compromiso de establecer nuevos puntos de referencia en la industria automotriz. La década de 1970 fue una década de innovación para Mercedes-Benz. Introdujeron innumerables características de seguridad para garantizar el bienestar de sus clientes, la más emblemática de las cuales fue el sistema de frenos antibloqueo, ABS. Esta década vio a Mercedes-Benz como pionero no solo en el lujo sino también en la seguridad del automóvil. La década de 1980 fue testigo de la floreciente presencia de Mercedes-Benz en los Estados Unidos, alineándose con la creciente popularidad de los autos deportivos de alto rendimiento y los sedanes de lujo. La marca evolucionó de un símbolo de elegancia europea a uno conocido por su rendimiento, ingeniería de precisión y liderazgo tecnológico. En las décadas siguientes, Mercedes-Benz continuó elevando su posición en el mercado a través de un diseño de vehículos innovador, tecnología avanzada y artesanía superior. La compañía también exploró soluciones de movilidad sostenible, adoptando la tecnología de vehículos eléctricos e híbridos en la década de 2010 a medida que las preferencias de los clientes cambiaron hacia opciones de transporte respetuosas con el medio ambiente. Hoy en día, el nombre Mercedes-Benz ocupa un lugar indiscutiblemente destacado en la historia del automóvil. Representa una marca que ha superado múltiples obstáculos, ha respondido a cambios dramáticos en el mercado, y se ha reinventado continuamente de acuerdo con los avances tecnológicos y las necesidades de la sociedad. El compromiso con la innovación, la calidad y la satisfacción del cliente que encarnó Carl Benz sigue siendo el núcleo del espíritu de la empresa. Carl Benz, el humilde ingeniero que se atrevió a soñar, tal vez ya no esté caminando entre nosotros. Pero su espíritu, su resiliencia y su visión perduran en cada vehículo que lleva el emblema de Mercedes-Benz. Desde las bulliciosas calles de las ciudades metropolitanas hasta los sinuosos caminos de zonas remotas del campo, su invento continúa dando forma a las experiencias humanas. La historia de Mercedes-Benz, como la vida de su fundador, es de esfuerzo persistente, resiliencia y triunfo final. Resuena el antiguo dicho, imposible es solo una palabra. Nos transporta a una época en la que la posibilidad estaba sacudiendo el polvo de la imposibilidad, cuando el golpe del sueño de un solo hombre encendió una revolución que cambiaría el mundo para siempre. Hasta aquí la historia de hoy, una historia con los ingredientes necesarios para lograr el éxito: disciplina, resiliencia, esfuerzo, y sin lugar a dudas, Kaizen. La filosofía japonesa de la mejora continua. No olvides suscribirte y compartir, para seguir con más contenido como este. Un saludo Kaizenecas y hasta pronto.